Es la bondad de Dios. La bondad de Dios o la manifestación de la bondad de Dios. Cuando hablamos de bondad, nosotros tenemos, digamos, varias acepciones de la palabra, porque nosotros vamos, digamos, manejando las palabras y de pronto cambiándole hasta el sentido de la palabra. Y hoy nosotros decimos bueno a un montón de cosas, porque es lo que nosotros estamos sintiendo. O sea, y creemos que es bueno, ¿no? Por ejemplo, yo estaba tratando de acordar de algunas cosas donde alguien me dijo que era bueno. No hablemos de los negocios, ¿no? Que siempre te va a decir que es bueno. Pero en el campo había un hombre grande ya, era chileno, tenía otras costumbres, otras formas. Y claro, en la casa se hacía la comida para todos igual, comida argentina, digamos, ¿no? Y claro, él tenía otras costumbres y tenía otras necesidades, como nosotros cuando vamos a otro lugar y no encontramos la yerba, estamos como enloquecidos porque no hay yerba para el mate. Entonces, en una oportunidad yo fui hasta donde él tenía, digamos, como un ranchito, digamos, así se dice en el campo. Tenía un fogoncito, unas maderas, y siempre se hacía cafecito o se cocinaba algo. Entonces yo fui porque él estaba, se sentía un lindo aroma. Me acerqué y él había hecho como no voy a decir un guiso porque no era un guiso, era un engrudo, ¿no? Como un engrudo con revuelto. Sí, con, ¿cómo se llaman? Poroto, todas esas legumbres, ¿no? De todo un poco le había puesto ahí. Y él revolvía y levantaba una cucharita y estaba así como elástico, ¿no? Y él comía, entonces levantó una cuchara cuando yo me acerqué y me dice, bueno. Y yo digo, sí, bueno. Porque me daba cosa comer eso, ¿no? O sea, para mí no era bueno. O sea, me parecía algo que no. Pero como ustedes saben cómo es la situación, ¿no? Cuando alguien le quiere convidar, aunque sea de esa forma, uno por respeto lo hace, ¿no? Y lo probé, sí, estaba bueno, ¿no? Pero hay veces que nosotros no nos parece bueno cierto tipo de cosas, o nos parece bueno cierto tipo de cosas, porque nosotros así lo interpretamos, o así lo sentimos, ¿no? Estaba escuchando a una madre que hablaba de su hijo. Su hijo había cometido varios asesinatos y la madre decía, no, pero él es bueno. Claro, porque el sentimiento hace que se transforme algo que para la sociedad o para todos los seres humanos es algo aberrante, el quitar la vida de una persona, pero para la madre, por el amor de la madre, él lo veía bueno, o sea, pasaba por alto lo que en realidad le pasaba a este joven, a este muchacho, porque no era tan joven. Entonces la palabra bueno tiene que ver mucho con nuestro sentimiento, con lo que nosotros pensamos, con el medio donde nos movemos. Entonces es muy subjetivo, es propio de cada uno de nosotros. Entonces cuando hablamos de la bondad de Dios, bondad es la característica de ser bueno, ¿no? Cuando hablamos de la manifestación de esta bondad de Dios, tenemos que
enmarcar qué significa la bondad de Dios. Entonces yo quiero llevarlos por algunos versículos, primeramente del Salmo 107, del versículo 1, creo que vamos ahí hasta el 12. Dice el Salmo 107, desde el versículo 1 al 12. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del pueblo, los que ha redimido del poder del enemigo. Y a los congregados de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que no viesen a la ciudad habitable. Los dirigió por camino derecho para que no viniesen a ciudad habitable. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción de hierro. Y cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con él el trabajo de sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Acá la palabra del Señor nos habla de que Él es bueno y para siempre su misericordia. Sin embargo, hay una relación entre lo que Dios puede dar y lo que en realidad te va a dar. Porque cuando fueron rebeldes, cuando aborrecieron el consejo de Dios y fueron para cualquier otro lado, fueron quebrantados con mucho trabajo y cayeron y nadie les podía ayudar. Quiere decir que Dios es bueno y en la bondad de Dios es justo. O sea, tenemos que decir que la justicia de Dios también tiene que ver con la bondad de Dios. A veces la gente se equivoca y dice, no, pero Dios es amor, me va a perdonar todo y hago lo que quiero. No es de esa forma. La cuestión es que lo que Dios hace es bueno, y si nosotros estamos en lo que Dios hace y los proyectos de Dios, allí es donde Dios obra con su bondad, misericordia, amor y gracia sobre los seres humanos. Lo viene diciendo desde la creación. Él comenzó la creación en el primer día, dice que vio lo que había hecho y dijo que era bueno. En el segundo día también dijo que era bueno. Y así terminó la creación diciendo que era bueno, era bueno. Porque todo lo que Dios hace era bueno. O es bueno. Entonces la obra de Dios, lo que Dios hace, es bueno. Y la bondad de Dios se manifiesta en lo que es bueno. Pues, si la bondad de Dios se manifiesta en nuestra vida, es porque Él considera que somos parte de su familia y su familia es buena. Ahora, cuando nosotros
tomamos el mal camino, así como lo hizo el hijo pródigo que salió de su casa, se alejó del padre, no le pasó nada bueno. O sea que lo bueno está cerca de la presencia de Dios, cerca de lo que Él quiere hacer, o dentro de su voluntad y su propósito. Y ahí sería bueno preguntarnos para nosotros mismos, ya que no les voy a exigir que ustedes me digan, pero ustedes mismos pueden preguntarse, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y de pronto se da cuenta de que no encuentra un propósito. Porque necesita involucrarse, necesita buscar qué es lo que quiere Dios con mi vida. Y cuando entre en ese propósito, todas las cosas buenas de Dios van a venir sobre su vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos propósitos en la vida de nuestro propio sentir, de nuestro propio pensamiento, de los que hemos proyectado para nosotros. Queremos lograr cosas y proyectamos cosas simplemente de esta vida terrenal. Tenemos que empezar a plantear propósitos espirituales para que realmente la bondad de Dios se manifieste en nuestra vida. Desde el principio, Dios hace las cosas para bien. Dios es bueno. Entonces, cuando Dios formó por medio de Jesucristo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, puso allí a los apóstoles para que enseñaran a la iglesia, a los hermanos, a aquellos nuevos convertidos, a aquellas personas que se habían transformado, a caminar dentro de la bondad de Dios. Por eso las advertencias, por eso los consejos del apóstol Pablo. Y ahí tenemos cómo Pablo le habla a Tito, y vamos a buscar ahí en el libro de Tito, la carta a Tito, capítulo 3, del versículo 2 al 6. Tito 3, del versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: que a nadie difame, que no sean petencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Yo remarco ahí algunas palabras bastante negativas, ¿no? Concupiscencia, deleites diversos, malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Parece que estas características surgen en el ser humano tan naturales que la mayoría a veces tiene alguna de estas cosas, ¿no?
pero lo bueno es que siempre hay un pero para Dios diciendo, no, acá ustedes son así, pero yo tengo otra cosa mejor. Y entonces ahí viene el pero cuando se manifestó la bondad de Dios. O sea que la manifestación de la bondad de Dios tiene que ver con que irrumpe para cambiar cosas en nuestra vida. Y comenzó a hacer esa transformación porque nos amó el Señor. Por el amor que surgió de esa bondad que Él tiene, nos salvó, nos quitó del lugar donde estábamos presos por el pecado y por Satanás. Entonces allí donde esa manifestación de Dios viene sobre nuestra vida, hace que nuestra vida comience a cambiar. Pero pasa ese proceso después de la salvación que necesitamos limpiarnos, que tiene que ver con ese lavamiento, cuando comienza a cambiar nuestra vida, a regenerarse y hacer que el Espíritu de Dios comience a morar en nosotros. Dice la renovación en el Espíritu, que es aquello que Dios derramó en nuestra vida. Entonces todo comienza con esa bondad de Dios, eso que Dios quiere hacer, que es bueno. Entonces podríamos decir que por contraposición, lo que no es en Cristo es malo. Aunque a nosotros nos parezca bueno, aunque no tenga nada de pecado, no es bueno. ¿Por qué lo defino así? Porque usted va a hacer algo en su vida que puede ser muy loable: estudiar, trabajar, tener sus bienes, criar a sus hijos, todo lo demás. Pero si usted se dedica solamente a eso, les aseguro que tiene unos 100 años, pongámosle para que todos estén contentos, no 120 como yo, pero unos 100 años para vivir, para disfrutar de eso. Y a cada día que pasa uno dice, ya me queda menos de disfrutar de esto que tengo. ¿Qué es bueno para el hombre? Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Qué es bueno para el hombre si gana todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? ¿Es bueno? ¿Se dan cuenta que a veces si nos dedicamos a cierto tipo de cosas, no quiero decir que no se dedique, porque tenemos que dedicarnos, todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer cosas, pero nuestro principal motivo para recibir la bondad de Dios es saber que Él va a hacer énfasis no en lo que estás viviendo o lo que estás logrando. Él no se pone contento de decir, ay, qué lindo, mi hijo se consiguió el mejor trabajo. ¿Sabe? El Señor te lo va a dar porque sabe que es bueno para vos. Pero Él quiere que le adores, le bendigas con tu trabajo, con tus bienes, con tus cosas. Y entres en la voluntad de Dios. La bondad de Dios es esa cualidad de ser bueno. Y todo lo que tú haces, porque eres la creación buena de Dios, tiene que ser bueno. Nosotros no podemos analizar a nuestro Dios, a nuestro Creador, pero sí podemos analizar qué hacemos conforme a lo que Él quiere de mi vida. Si vivimos conforme a su propósito en esta vida, Él va a considerar siervo bueno y fiel. Él va a considerar que nosotros somos aquellos que le servimos, que le adoramos y obedecemos su palabra. Ciertamente la palabra del Señor
Nos estaba diciendo, cuando se manifiesta la bondad de Dios, comienza a cambiar toda nuestra vida. Porque Él tiene un propósito maravilloso para nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Todo lo bueno, mientras nosotros estamos en su voluntad. Santiago capítulo 1, versículo 17, nos dice así la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Dios hacía todas las cosas en un principio, que aún nosotros ni habíamos aparecido, el cielo, las estrellas, el mundo y todo lo que en él habita, Dios decía que era bueno porque hacía todas las cosas en su bondad. Y ahora yo les pregunto, ¿para qué Dios estaba haciendo eso? ¿Para qué estaba haciendo ese mundo hermoso, esas cosas perfectas? Para poner el hombre a dirigir ese lugar, para que creciera según su voluntad, según su propósito. Y es aquí que el hombre decidió equivocadamente. En este tiempo también, Dios tiene todo lo bueno para darte. Toda buena dádiva viene del Padre. Pero está de que tú lo recibas, porque Él no ha cambiado. Desde el tiempo que Él creó todas las cosas hasta hoy, no hay mudanza alguna en Él. No hay sombra de variación. Quiere decir que Él sigue siendo el mismo y va a actuar de la misma forma, porque su vida tiene una característica especial, como todo su ser, que la bondad de Dios siempre se va a manifestar. Se manifestó con su amor para con nosotros, que se entregó por medio de Jesucristo en la cruz para salvar nuestra vida que estaba perdida. Él se entregó a favor de la humanidad. Nos dio la salvación. Esa bondad, ese amor, esa misericordia nos libró de la vieja y antigua vida, aquella que nos hacía vivir en esclavitud del pecado, en problemas con todo lo que está relacionado con nuestra vida, con problemas interpersonales, interiores, con nuestro ser quebrantado, porque el pecado hace eso, con enojo por los demás, con envidia. Sin embargo, esa misericordia de Dios pasó por alto todos los delitos y pecados y no nos aplicó el castigo que necesitábamos. Su misericordia hizo que, aunque éramos merecedores de un castigo, Él pasó por alto. Hoy hablamos de esa madre que decía, mi hijo es bueno. ¿Sabe qué? Dios dice así también. Nosotros somos pecadores. Estamos en contra de Dios. Hacíamos las cosas todo al revés. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Una vez que Él recapturó el alma de aquellos que se habían perdido, Él dice, quiero limpiarla. Por eso habla del lavamiento de la regeneración. Una nueva vida, un nuevo nacimiento, algo espiritual. La palabra que utiliza aquí, regeneración, es poligenesia, que en realidad está diciendo una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva génesis, volver a nacer, así como le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. En realidad, ese lavamiento tiene que ver con un cambio total de nuestra vida, un renacimiento, una nueva vida.
Y entonces allí el Espíritu Santo comienza a renovarnos. Y el renuevo del Espíritu Santo debe establecer en nosotros ese diseño que es el diseño que Cristo puso para nuestra vida. Dios te quiere de una forma. Reactivar ese hombre espiritual que Dios programó para tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 21 y 22 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el versículo 23 y 24 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según la justicia de Dios y santidad de la verdad. Despojarse de aquello antiguo, de lo viejo, de lo que éramos antes. Porque eso nos engañaba. Porque nuestros deseos son engañosos. Y comencemos a renovar esa mente que tiene que ser la mente de Cristo, siempre obediente a la voluntad de Dios. Vestirnos del nuevo hombre significa que vamos a buscar siempre lo que es bueno, lo que es la justicia de Dios, la verdad de Dios, y principalmente vivir en santidad, porque eso es lo que Él desea. Él quiere que constantemente pensemos que debemos arrepentirnos para poder lograr las cosas que Dios tiene para nosotros. Segunda Crónica, capítulo 7, versículos 14 y 15, la palabra del Señor nos enseña y nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios está diciendo: tenemos que hacer cosas, o tienen que hacer cosas, para que yo escuche su clamor. No es simplemente que yo soy bueno, entonces todo va a salir bien porque yo soy bueno. Debemos buscarle, debemos acercarnos, debemos hablar con Él, humillarnos, clamar e invocar su nombre, acercarnos a Él y mirarlo a la cara y decirle: estoy mal en el camino. Entonces Él nos va a oír y va a hacer que todo eso cambie, que nuestros pecados sean perdonados y limpiados nuestra vida. Y ahí viene lo que muchos predican, pero en realidad hay que vivirlo. Ahí viene cuando viene la prosperidad de Dios. Ahí viene cuando Dios comienza a sanar tu casa, tu tierra, tu lugar, y todo va a ser bendición. Porque Él está atento, mirando esos corazones que se arrepienten. La Biblia nos ha llamado para que nosotros demos una respuesta. Primeramente, la respuesta del arrepentimiento. Después de ese arrepentimiento necesitamos encontrar el propósito de nuestra vida, renovar nuestra vida para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y cuando la gente se humilla, cuando nosotros nos humillamos, oramos al Señor, Dios en su plenitud nos trae bendición, porque el Señor quiere que nosotros seamos los mejores aquí en la tierra, porque Él dice: vosotros sois sal de la tierra y luz de este mundo. Lucas 11, versículo 13,
Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida? A los que lo pidan. Ahora, cuando dice que vamos a ser renovados en el Espíritu Santo, Él está demandando algo, que nosotros clamemos y pidamos que ese Espíritu Santo venga y nos llene. La plenitud del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo, que Él quiere darnos generosamente, porque Él es bueno. Él quiere renovar nuestra vida, como dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere esa renovación, Dios quiere ese compromiso, esa obediencia a Cristo, unidos a Él, sin separarnos de su presencia, de la obra del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Dios. Él va a mirar por nuestras necesidades, por cada una de las cosas que necesitamos. Efesios 5:18 dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Más bien ser lleno del Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu, dice ahí. En realidad esta palabra te está increpando, te está diciendo: esto es lo que tiene que hacer. El imperativo está diciendo: deja de lado la carne, el viejo hombre, y comienza a llenarte del Espíritu. Tienes que hacer eso. La carne es lo que nos domina, la carne es lo que nos hace más humanos y más perdidos. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar. Dios ha mostrado que en todo el tiempo Dios ha tomado a personas para mostrar al mundo que Él obra en manera particular. Cuando le habló a Abraham, le llamó para crear una nación. Y yo me imagino que si Dios te dice: mira, yo quiero hacer esto con vos, aunque nos parezca increíble, grande, tenemos que creerle que Dios puede hacerlo. Lo dice en Génesis 12:2. Dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán benditas, y serán bendición. En otro lugar dice: en tu nombre serán benditas todas las naciones. Estaba hablándole a un hombre, diciendo: serás una gran nación. Yo me imagino que Dios tiene una palabra para vos, ¿no? De pronto no te va a decir: te voy a hacer una gran nación, pero te va a decir cuál es el propósito. ¿Por qué te creó? ¿Por qué te trajo? ¿Por qué te salvó? Él tiene un propósito y quiere cumplirlo. También cuando constituyó la iglesia, Él quería hacer de la iglesia una nación santa. Y una nación tiene que ver con aquel núcleo de personas que tienen una misma idea, un mismo pensamiento, que tienen las mismas costumbres, la misma forma. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere renovar a cada uno de nosotros, pero quiere renovar a toda la comunidad, a toda la iglesia, juntos, así como estaba la iglesia al principio, todos juntos, unánimes, porque Dios quiere no solamente nuestro testimonio personal, sino el testimonio de una iglesia poderosa, fuerte, que practica el ministerio. ¿Cuántos ministerios se están perdiendo en la iglesia porque no hay personas que lo puedan hacer funcionar? No porque no tengan las capacidades, sino porque no tienen el propósito de Dios en su vida.
porque no lo han buscado, porque de pronto están más tranquilos haciendo sus propias cosas. Dios siempre va a elegir hombres y mujeres para su propósito. Dios no le permite a los ángeles hacer la obra de Dios aquí en la tierra, porque estamos nosotros, los seres humanos, los que eligió con su gracia para que pongamos en Él que pongamos en nosotros el nombre de Él, para llevarlo como estandarte, para decirle al mundo que en Él hay salvación. Si la iglesia experimentara la manifestación de la bondad de Dios, así se va a manifestar toda la gracia de Dios, toda la misericordia de Dios, todo el amor de Dios, y especialmente va a comenzar a renovarse como iglesia, como seres humanos, como hijos de Dios, y vamos a tener la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que cumplamos esa gran comisión que nos dio, porque la bondad de Dios es para todos los hombres, y nosotros somos los que podemos tener esa capacidad por medio del Espíritu Santo de llevar esa buena nueva de salvación a este mundo. Por eso la palabra de Dios habla de salvación como buenas nuevas, porque es la bondad de Dios manifestada para el ser humano. Hoy puedes conocer tu propósito, y el propósito de Dios para salvarte es que lleve la bondad de Dios a este mundo perdido. Al menos si no conoces tu ministerio, si no conoces qué puedes hacer, si no conoces bien el propósito de Dios para tu vida, si es algo especial, por lo menos que sepas eso. Dios te salvó para que seas luz y sal de la tierra. El propósito principal de cada uno de nosotros es llevar la bondad de Dios, de su misericordia, de su amor y su salvación a todo este mundo que está perdido. Así que al menos hoy puedes salir con el deseo de decir: yo quiero cumplir tu voluntad, yo quiero entrar en esa bondad que tú tienes, porque la bondad de la bondad de Dios es para salvación, para gracia, para amor, para misericordia, para que todo el mundo pueda regocijarse en su nombre. Amén. Amén.